En Facebook. Señoras y señores, bienvenidos al live de Mover, de Miguel y de María. Estoy acá. Bienvenidos, son las 7 en punto de la noche. Aquí ya está. Cura Proxcol se unió. Muy bien, un saludo a toda la gente de la Mozán, a Wilfer Velázquez, desde Australia, ya no falla Wilfer y su queridísima esposa y su queridísima hermana. Cuéntenos desde dónde se conectan en Facebook y en Instagram. Bienvenidos a todos. Regresamos después de 15 días prácticamente de ausencia. Les habíamos contado que nos habíamos trasteado, nos habíamos mudado. Ya lo hicimos, ya el apartamento está organizado, estamos con una nueva energía, estamos súper contentos en este nuevo sitio y ese fue el motivo por lo que hace 8 días no transmitimos, porque estábamos cuadrando todo lo del operador de internet, bueno, y desempacando muchas cajas que teníamos, acomodando la casa, pero lo logramos en tiempo récord y aquí estamos con ustedes De en este acuerdo. nuevo set. Bienvenidísimos. Recuerden saludarnos. No alcanzo a ver bien en Instagram si hay comentarios, pero también en Facebook. Recuerden saludarnos, contarnos si nos escuchan bien, si se oye bien, si todo está en orden. Aquí hay un amigo que acaba de llegar a la sala. Don Seven. Hola, salude. Y hola. Oh. Está hecho un chicle. Le encantó su nuevo sitio. Muy bien, Seven. Bueno, eh, todo este tema de la impermanencia que ya lo habíamos tocado en un live anterior, pues obedece a todos los cambios que hemos tenido en este año. De acuerdo. Y nos Hola. encanta ese tema de la impermanencia. A Beatriz Elena Pulido, un beso y un abrazo Buenas noches. desde acá hasta Bucaramanga. Esperamos estar transmitiendo desde Bucaramanga en corto tiempo. Seguramente allá vamos a hacer unos lives en Bucaramanga. William Linero, hombre, un abrazo, estuve de cumpleaños, mi gran amigo William, lo quiero mucho, hermano, cuídese, cuídese y qué rico que nos acompañe en esta sala. José Francisco González de la Mozán, Buenas tardes, buenas muy buenas noches. tardes. Ya son Buenas noches, noches, sí, buenas sí. noches, porque ya hicimos cambio de horario, ¿no? Sí. Veníamos de las 6, ahora estamos de las 7 con unos resultados muy buenos. Yo creo que nos vamos a quedar en sintonía en esta franja Prime, la de las 7 de la noche. Un abrazo a Francisco. Como les estaba diciendo, pues todos estos cambios son buenos, como decía Mercedes Sosa. Cambia lo profundo, cambia lo superficial, todo cambia en este mundo. Y nosotros también hemos cambiado, tenemos un nuevo set súper bonito y un nuevo sitio. Sí. Como dijo una gran amiga mía, Claudia Escobar del movimiento Haz que Suceda, no somos seres fijos. Tremendo concepto que también está ligado a la impermanencia. Un gran abrazo a Claudia, mucha suerte en su proyecto y en su libro. Sí, Y de ella estamos recibiendo una de las mentorías súper que, chévere. que es espectacular, la mentoría En de Instagram Claudia. está Camilo Sánchez, buenas Camilo noches. Sánchez de Crea Innova Publicidad Y junto Pilar con Melo. Katherine. Saludo a esta pareja increíble, muy bien. Pilar, bienvenida también. A Pilar, bienvenida. Bueno, y hoy vamos a hablar de el perdón. Es un tema súper extenso, súper grande, con muchas ópticas, pero hoy vamos a hablar sobre tres corrientes y así lo dividimos con María. Vamos a hablar del perdón desde la mirada budista, como un enfoque hacia el mindfulness con una raíz budista. Después vamos a hablar sobre el perdón basado en unas tesis científicas de la Universidad de Berkeley.
Y después vamos a hablar del perdón de las experiencias propias de cada uno de nosotros y las de ustedes, por favor, porque lo más importante de estos live es que participen, que nos escriban, que nos pregunten, que opinen, que digan, que nos cuenten cosas. Sí. Entonces, hoy vamos a hablar del perdón desde esas tres corrientes, desde el mindfulness con una mirada budista, desde una mirada científica con unas tesis, unos planteamientos de la Universidad de Berkeley y experiencias propias de nosotros. Bueno, muy bien. Encontramos que la palabra perdón viene del latín perdonare, que significa dar por o dar para. Pero una de las excepciones que tiene en el latín es de la que nosotros nos pegamos y preferimos y es dejar ir. Así aparece definido el perdón en el latín, dejar ir. Y es ese dejar ir la ira, la rabia, el odio, las ganas de venganza, el sufrimiento, el dolor, todo es dejar ir. Entonces, cuando estábamos preparando este live con María, porque siempre los discutimos y lo polemizamos y los revisamos, pues nos surgieron unas preguntas y no es que queramos dejarles el chicharrón a ustedes, sino plantearlas porque a nosotros nos dejó un poco perplejos. Y es, por ejemplo, ¿qué se puede perdonar? Contéstenme, escríbanme. ¿Qué creen ustedes que se puede perdonar? ¿A quién se debe perdonar o a quién no se debe perdonar, por ejemplo? ¿Qué es lo que se puede o lo que se debe perdonar? ¿Existe acaso lo imperdonable? Déjenos saber sus respuestas, déjenos saber qué opinan a estas preguntas. ¿Existe lo imperdonable? ¿Qué se puede perdonar? ¿A quién no se puede perdonar, por ejemplo? Entonces nos encantaría conocer sus opiniones sobre esto. Yo tengo mi propia opinión al respecto y creo, para mí, no hay una regla. Yo creo que está en cada uno lo que queremos perdonar, a quién queremos perdonar. Y personalmente creo que no hay nada que sea, pues, imperdonable. Imperdonable. Sí. Pero, desde pues, tu punto de vista. Por eso dije, es mi opinión. Desde tu punto de vista, sí. Para otra persona habrá una falta o un crimen que sea imperdonable. No lo sabemos. De pronto lo vamos a descubrir hoy con ustedes. De acuerdo. A Oriana, un saludo, gracias por estar aquí, Orianita. Bienvenida. A Liliana Rodríguez Bernal, buenas noches. Qué bueno, voy a repetirle las preguntas a Oriana y Liliana que acabaron de entrar. Estamos hablando sobre el perdón. ¿Ustedes creen que hay algo imperdonable? ¿Ustedes creen que hay alguien a quien no se debe perdonar? ¿O hay algo que no se debe perdonar? Me encantaría conocer la opinión de Liliana, que es una abogada, y cómo desde la parte jurídica, que creo que es el indulto. Perdonar. Pero es que yo creo que esa es una versión distinta de perdón. Yo creo que este perdón es un poco más hacia uno mismo y creo que el que, o sea, es decir, si alguien comete un crimen en contra mío que para el mundo sea imperdonable, entre comillas, en mi corazón está sanar esa situación, ¿sí? O sea, puede que el perdón que yo haga en mi corazón no sea que la otra persona no pague por lo que hizo o lo que sea, sino que yo en mi corazón lo sano y ya no me genera sufrimiento. Entonces, desde esa óptica, por eso es que yo digo que todo para mí es perdonable. Es decir, no significa que, ya lo vamos a ver más adelante, sea como no tenga una consecuencia, digamos. Eso es lo que yo pienso. Aquí nos dice José Francisco González, todo se puede perdonar, lo que no se perdona talla. Y estará siempre ahí incomodado. Me encanta ese concepto. Lo que no se perdona talla. Es como la piedra en el zapato. Es esa cosa que... talla. Sí, el que no perdona, es una talla. Oriana nos dice, no se puede discriminar, todo debe dejarse ir para sanar. Otra cosa es hacer justicia material, que era lo que te decía. Entonces, cuando lo vemos desde la óptica del mindfulness o desde
pues digamos que la raíz de mindfulness que nosotros seguimos tiene una raíz budista y pues como ya se los hemos contado varias veces en distintos live, al maestro que seguimos es a Thich Nhat Hanh. Él nos dice que el perdón se basa en la comprensión y en la compasión que tenemos de nosotros mismos y del otro. Entonces, para él, todo se fundamenta en la mirada profunda que le damos a la situación que nos está generando sufrimiento. El mindfulness como tal se enfoca, digamos que para procesos de perdón, en meditaciones y no sé si alguna vez vieron en los ejercicios que publicamos los lunes, una meditación que estaba enfocada a desarrollar la comprensión profunda de otra persona. En ese caso hicimos el ejemplo con el padre, eh, para ir como a entender lo que el niño interior de esa persona sintió cuando estaba pequeño y vulnerable. Y eso lo que hace es generarnos o despertarnos comprensión de la realidad del otro y que muchas veces el sufrimiento que generan esas personas es porque también tuvieron sufrimiento. Entonces, para Tai, cuando hay comprensión hacia la otra persona, nace, digamos que la raíz del perdón y nace el entender al otro y por eso es mucho más fácil sanar. Ahí me hace recordar que de Thich Nhat Hanh, hay una historia que la pueden buscar en Google que se llama Llamadme por mis verdaderos nombres. Es una historia que él tiene en Vietnam cuando estaban en plena guerra y él cuenta cómo unos piratas violan a una niña y asesinan a sus padres. Entonces él tiene un ejercicio y tiene un escrito, tiene una tesis sobre esa situación bien especial, se las recomendamos mucho, búsquenla así, Thich Nhat Hanh, llamadme por mis verdaderos nombres, y ahí van a encontrar una mirada budista sobre la compasión y la comprensión del otro, que está enfocada pues al perdón. Y básicamente ahí lo que pasa es que él sintió pues rabia y dolor y sufrimiento hacia las personas que causaron ese dolor a esa niña. Entonces él tuvo que hacer un proceso de perdón y de entender al otro para poder comprender la situación y poder, digamos que sacar de su alma ese sufrimiento que tenía dentro. Claro. Mira, Liliana Rodríguez nos dice, desde la parte legal, o sea, Liliana y Oriana, que también son abogadas que nos acompañan en esta sala, qué bueno que compartan con nosotros estos conceptos. Dice, desde la parte legal, toda acción delictiva tiene una sanción que implica una reparación y un fin resocializador. Correcto. Otra cosa es que en la práctica, y especialmente en nuestro país, esto no se cumpla por muchas razones que todos conocemos. Muy bien. Y mi mamá dice, el perdón siempre empieza hacia nosotros mismos y todos somos uno. El odio mata y es bastante extenso el tema. Exacto. Entonces ya igual ahorita también lo abordaremos de una forma muy superficial porque como bien lo dice, pues esto es muy extenso, y tiene muchas miradas. Y perdonar puede tomar muchos años, pocos, mucho tiempo, poco, digamos que no hay un estándar que tengamos que seguir y que tengamos que, digamos, lograr para hacerlo. Y digamos que el perdón, lo más importante es que nace pues de nosotros mismos y de nuestra necesidad de sanar. Y muchas veces ese perdón no solamente es hacia otros, sino también, o sea, y sobre todo empieza por nosotros. ¿Por qué? Porque cuando hay algo que nos genera sufrimiento, también nos sentimos como con rabia hacia nosotros por haber permitido que eso sucediera. Entonces, al generar eso, lo que pasa es que también tenemos que hacer un proceso de perdón hacia nosotros. También existe otra meditación que se llama la meditación meta, y esa meditación, pues no es solo de Tai, es, digamos, del budismo como tal, y esa meditación lo que busca es irradiar compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás. Y no solamente hacia los demás de las personas que tenemos cerca y que queremos, sino hacia las personas que nos han causado sufrimiento. Y al desarrollar esa capacidad de compasión, lo que sucede es que como que nos genera paz
Y básicamente lo que buscamos cada vez que queremos sanar algo respectivo al perdón es para generarnos paz y tranquilidad. Entonces, digamos que la meditación meta busca lograr eso. Por otro lado, también digamos que tenemos una creencia que muchas personas a veces tienen y es que creen que el perdonar es un acto de debilidad o que la persona que perdona es muy blandita, digamos. O sea, como que, ay, no, es que... Tom Pues, Blandey. sí. Y finalmente es un acto más bien de amor, no, solo, no hacia el otro, sino hacia uno mismo, porque a uno es al que le genera el dolor, como bien todos lo han dicho, digamos que esto le genera sufrimiento y dolores a uno mismo. Entonces, al ser, hay un maestro hindú que nos dice, Meher Baba, que nos dice, el verdadero amor no es para los cobardes, es, es, es realmente para los valientes. Entonces, el acto de perdonar en realidad es valentía. Es un acto de amor. Exacto. Propio. Un Exacto. acto de amor propio. También nos dice desde la psicología budista que no hay nada que debamos perdonar, o sea, el perdón es algo que nace de nosotros mismos, que nace de nuestra necesidad de sanar una herida. Muchas veces, no sé, hay personas que no son conscientes de que tienen una herida que viene del pasado y de pronto en algún momento de la vida, por alguna circunstancia que le pasa, esa herida como que se abre. Y de pronto se encuentran volviendo al pasado por cosas que les sucedieron y teniendo la necesidad en ese momento preciso de sanar esa situación o esa herida. Entonces, no es algo que vamos a hacer, que tengamos que hacer, es simplemente algo que nos genera la necesidad de hacer. Sí, no es un precepto moral, debes perdonar, no. Exacto. O sea, tú perdonas porque quieres perdonar, no por otra cosa. Exacto. Y pues por supuesto el acto de perdonar eh, es algo que nos genera una paz, nos genera salud mental, nos genera equilibrio. Cuando tenemos rencor, tenemos venganza en nuestro corazón o así no tengamos venganza, porque pues hay gente que no es vengativa, simplemente tiene rabia y tiene dolor, pues eso obviamente te genera ansiedades, miedos, bueno, muchas cosas, o esta situación de cuando uno dice, ay, no, es que no quiero que me vuelva a pasar lo mismo, muchas veces como no lo has sanado, es que te empiezan a generar las mismas situaciones, las mismas circunstancias. Entonces... Claro, no, y te iba a decir que lo que dijo Francisco ahorita de que el que no perdona talla, se vuelve una talla, pues esa talla finalmente repercute no solamente en la parte mental, sino en la parte física seguramente y en la parte emocional. Entonces, como vimos la vez pasada en el ciclo de cuidar su energía, pues perdonarse y pedir perdón hace parte de estar en una buena energía, de estar en una buena frecuencia. Exacto. Porque si no, ese talle lo que va a hacer es enfermarlo. Exacto. Y aquí Oriana nos dice, de ahí el dicho de perdono pero no olvido. Creo que por más que se perdone no quiere decir que realmente se borre el dolor. Es algo difícil, no se puede recuperar la confianza. Bueno, digamos que esto se une un poco con lo que iba a decir y es que perdonar no significa condonar. Es decir, perdonar no significa listo, no pasó nada. No es un reseteo, digamos que encontrábamos también... Entonces hagamos esa pregunta. ¿Podemos volver a empezar como si no hubiera pasado nada? Yo no creo, o sea, yo creo que ¿Qué es lo que está diciendo Mariana? Oriana, perdón. ¿Podemos empezar como si no hubiera pasado nada después de una falta, después de un agravio? Exacto, entonces ese no es el objetivo del perdón. El objetivo del perdón es sanar a nosotros mismos. El objetivo del perdón no es decir, ah, bueno, no pasó nada, yo no me acuerdo del dolor que tuve porque, como bien lo dice Oriana, el dolor se va sanando con el tiempo y con las cosas que yo voy haciendo. De hecho, muchas veces tenemos que perdonar a personas que o no están vivas o ya no hacen parte de nuestro círculo social. Es decir, yo al perdonar a alguien no tiene necesariamente que ser parte de mi vida. Es decir, porque pues si hizo algo que a mí no me gustó y que finalmente es algo que hace parte de mis límites personales,
pues seguramente no va a ser parte de mi vida, pero yo la puedo perdonar y no tener ese sufrimiento dentro mío. Claro. Y eso que tú acabas de mencionar de estos procesos de perdón con personas que ya no están acá, que murieron prácticamente, ya sea porque murieron súbitamente y no hubo el espacio o el tiempo, o ya sea porque se tomaron su tiempo para morirse, pero esa persona nunca se acercó, pues esos procesos no es que queden, hay unos procesos que quedan pendientes, pero depende de uno. Claro. Entonces, ese proceso también se puede hacer sin esa persona. Es decir, hay muchas técnicas, entre esas, por ejemplo, las constelaciones o lo que sea, pero es un tema que usted hace internamente con esa persona que ya está allá en otro lado, sí, hay muchos métodos. Y usted o lo perdona o se perdona con respecto a esa persona. Saludamos a Fabiola Morera, bienvenida. Un abrazo a Fabiola, a Margarita Suárez, bienvenidísimo. Un abrazo a Margarita, hombre, pedir perdón de una forma genuina, no por cumplir un requisito. Tienes toda la razón, Margarita. Así es, tiene que ser auténtico, tiene que salir de acá, del corazón. Por eso arrancábamos con la frase al principio de tú perdonas porque quieres perdonar. Claro, no, y digamos que eso es desde la posición del que quiere perdonar voluntariamente. Hay otra posición como la que dice Margarita, que es pedir perdón, es el acto de pedir perdón. Y digamos que eso ya ahorita creo que lo vamos a ver. Fabiola dice que pedir perdón es como cuando oramos, hacerlo de corazón, tal cual. O sea, uno hace una oración desde el corazón. Desde el corazón. Fernando, un abrazo a Fernando Roca, hombre. Perdonar es querernos y liberarnos a nosotros mismos. Si no, nos autoenvenenamos. No se puede vivir como si no hubiera pasado nada, pero sin la carga hacia adelante. Sí. Exacto. Entonces, el perdón es eso, es una liberación, lo vamos a ver más adelante. Y además está conectado con un tema que hablamos en el capítulo de los chakras, está conectado con el quinto chakra, porque en el quinto está todo el tema de manifestación, de cómo nos expresamos. Y veíamos, por ejemplo, bueno, qué pena que me salga el tema un poco, María, pero es para recapitular un poco, cómo el quinto chakra o todos los chakras están relacionados con muchas cosas. Entre esas cosas, por ejemplo, los sacramentos. Para la religión católica, la confesión está relacionada con el quinto chakra, porque tú cuando le cuentas algo a alguien, te estás confesando. Yo te cuento a ti algo íntimo, me estoy confesando, me estoy liberando. Por eso el sacerdote, el cura, te absuelve o te perdona en nombre de... y es esto, pero es esa acción de contar algo, es esa acción de liberarme, que es lo que está hablando Fernando Roca. Oriana nos pregunta, ¿cuál podría ser la diferencia entre el perdón y el rencor? Yo creo que son bien distintas. Son bien distintas y son dos frecuencias totalmente diferentes. Una es positiva y la otra es negativa. Una vibra en unas frecuencias altas y la otra vibra en unas frecuencias bajas. Digamos que el perdón está muy conectado al amor y está muy conectado a la sanación, por eso perdona y sana. Entonces, en cambio, el rencor está enfocado a la parte negativa, está enfocado a las emociones negativas y está enfocado al guardarte todas esas emociones que te generan sufrimiento y pues finalmente... el rencor puede venir de varias frecuencias, claro, y te enferma. Definitivamente lo más tóxico, que fue lo que vimos en el ciclo de cómo cuidar tu energía, lo más tóxico que puede tener el sistema es el odio o la rabia, y de ahí es que se desprende el rencor. Entonces, pues son frecuencias, Oriana, totalmente diferentes, no están alineadas nunca, no se alimentan de la misma emoción. Entonces, ya vimos como esta mirada budista en donde el perdón se basa en la comprensión y en el no sufrimiento. Los budistas, es que esto es un tema increíble, fascinante, porque los budistas tienen todo un tema de no sufrimiento, no nacimiento, no muerte, no yo, en fin. Entonces, un día de estos vamos a hablar de eso, pero es como esta mirada que expuso María es el perdón a partir del no sufrimiento, a partir de la plena comprensión del otro. Y pues obviamente de uno. Ahora vamos a ver qué decían desde la Universidad de Berkeley. Entonces,
Pues hay varias tesis, es un estudio bien grande, pero Perdón, dime. les voy a explicar el contexto de por qué la Universidad de Berkeley, y es porque la Universidad de Berkeley ha estudiado profundamente la felicidad desde el punto de vista científico. Entonces, el perdón es un capítulo para, digamos que, lograr tener paz, tranquilidad y por ende felicidad. Entonces, por eso nos enfocamos un poco en el tema de la Universidad de Berkeley. Personalmente hice un curso en la Universidad de Berkeley y nos ha llegado profundamente, y por eso digamos que se los traemos para compartirlos con ustedes. Saludos a Carlos Ardila. Bienvenida. Perdonar no es nada fácil, por eso el perdón es de personas valientes. Perdonar es un acto lleno de valentía y de nobleza. Cierto. Tal cual. Poner la cara es de valientes. Sí. Por eso este señor poner la cara y perdonar también. decía eso, es un acto de amor, es para valientes. Entonces, por ejemplo, la Universidad de Berkeley habla de 9 pasos. Yo no les voy a exponer todos los 9 pasos, pero les voy a hablar del primero, y es, cuéntele a alguien lo que le pasó, cuéntele a alguien esa situación, y que ese alguien lo escuche, que lo escuchen. No es que le digo consejo ni nada, búsquese una persona que lo escuche amorosamente, que lo escuche profundamente, para que usted se pueda liberar de eso. Volvernos al tema de acá, usted tiene que sacar su responsabilidad, sacar eso que está ahí, que le está tallando, como decía Francisco. Entonces, el primer paso es contarle a alguien. Bueno, perdonar no significa condonar las acciones, no significa olvidar lo que sucedió. Esto de que creo que lo mencionaba Oriana, el tiempo hace su trabajo. Pues sí, el tiempo lo que va a hacer es mitigar, pero María ya nos dijo, pasará algo que detone que se abra esa herida, y ya han pasado 10, 15, 20 años y precisamente sale a la luz. Es Entonces, decir, si tú realmente no perdonas, el tiempo no te va a hacer que eso se sane automáticamente. Claro, no puede ser que alguien, señoras y señores, no puede ser que alguien sea el responsable de su malestar, el responsable de su sufrimiento. No puede existir esa persona. Si es el caso de ustedes, los invito a meditar y a reflexionar, porque quiten a ese sujeto de ahí. ¿Qué les queda? Les queda una situación, no el sujeto. Exacto. Entonces, no puede haber un responsable que nos esté dañando nuestro bienestar emocional. Y por eso desde el budismo hablan de la comprensión, porque es como no hacerte víctima del otro, sino comprender que el otro también sufrió, sufre y demás, y por eso pues te genera sufrimiento. Entonces, claro, es por esa la conexión. Saludo, Amparo Pérez. Bienvenida. Entonces, para algunos investigadores de Berkeley, y para nosotros, pues también coincidimos ahí, es más inteligente a nivel emocional estar en el presente, estar en el aquí y en el ahora, que estar revisando y revisando y revisando y revisando ese pasado. ¿Qué fue lo que sucedió en el pasado? Entonces, como siempre les hemos dicho, aquí y ahora, momento presente, momento maravilloso. Claro. Visitar el pasado para resolver esta situación de hace muchos años, pues le va a causar angustia. Claro, pero tienes que hacerlo en algún punto para poderla sanar. Claro, pero cuando estás en un proceso de perdón. Claro, obvio. Si hace parte de un proceso de perdón, sí, vas y revisas qué fue lo que pasó. Exacto. Pero si no estás en un proceso y tu vida cotidiana o diaria es estar martillando un tema que te talla y no haces nada para que no te talle, eso ya no es un proceso. De acuerdo. ¿De acuerdo? Entonces, es eso. Concentrarse demasiado en el pasado es la razón de las angustias, y la angustia es una frecuencia. Entonces, el pasado, pisado. Bueno, el futuro, incierto, como en Kung Fu Panda 1. Y el presente, pues se llama presente porque es eso, es un regalo. Entonces, cada uno en su aquí y en su ahora. Entonces, por eso es importante estar en modo mindful, en modo aquí y ahora, en disfrutarse esto de las 7:28 de la noche, disfrutarse este live, no estar pensando en otras cosas, sino venga, le voy a parar bolas a Miguel y a María, y nosotros vamos a estar también parándole bolas a lo que nos escriben y a lo que decimos y a todas las cosas, pero es estar acá, presente, disfrutando de este momento. Entonces, si culpamos menos al pasado, podremos cambiar la forma en que se va a ver nuestro presente. Si culpamos menos al pasado, podremos cambiar la forma en que se va a ver nuestro presente. Entonces, les hago una pregunta para que me respondan, para que participemos todos. Al final, concluyendo, al final,
¿qué es lo que queremos cuando perdonamos o cuando pedimos perdón? Okay. Mientras ustedes me contestan esa pregunta, yo les voy a contar la historia de esa pregunta. ¿Qué es lo que queremos cuando pedimos perdón o cuando nos perdonan? Yo estaba escribiendo el live con María, lo estábamos discutiendo y me volteé y le dije, María, ¿tú por qué me perdonas? En serio, María, ¿usted por qué me perdona? Y la respuesta fue, Yo le respondí que primero porque no quiero sentir intranquilidad hacia Miguel, es decir, si hay algo que no me gusta, algo que me molesta, quiero sanarlo dentro mío y pues buscar un equilibrio en nuestra relación. Digamos que por otro, o sea, uno es ese y dos es que pues también lo amo y quiero estar bien con él. Ahora, yo le decía, hay dos clases de, de situación respecto al perdón. Uno es el que se da por circunstancias diarias, cotidianas, de discusiones, de me salí de casillas y te subí la voz o te dije algo que no era y eso pues obviamente genera sufrimiento. el tonito. Sí, y pues eso hace que haya un acto de perdón. Pero es con personas con las que tenemos una relación y que nos importa mucho, yo creo que es lo que más nos duele. Ahora, existe otro tipo de perdón que es cuando como que son cosas que van más profundo, que te generan más dolor, que te generan creencias limitantes, que vienen de tu infancia, tu adolescencia o incluso ya de tu vida adulta, pero que te han generado como cambios en tu vida o golpes muy fuertes y que finalmente te llevan a querer sanar una herida muy profunda, que son esas cosas que a veces uno dice tocó fondo pues para procesarlo. Entonces, eso sobre todo, muchas veces tú puedes hacer el acto de perdonar a esa persona, pero nunca recibir una disculpa. Y una de las cosas que no puedes quedarte esperando es eso. Es la disculpa. Exacto. O sea, si usted va a pedir perdón y está esperando que le acepten las disculpas, ya perdió el proceso. Así no se va, así no son los procesos de perdón. Y espérate, aquí saludamos a Ana Jiménez, a Diana Arevalo, a Marcela Gaona, que están en Instagram. Catalina Maldonado desde Miami. Katica, un abrazo grandísimo, una excelente cantante. Tuvimos un grupo de música fabuloso con ella. Bueno, y Oriana nos contesta, creo que es buscar tranquilidad espiritual. Carlos Ardila nos contesta, liberarnos de una carga, liberarnos de una angustia. José Francisco nos dice, ¿qué relación tiene perdonar y aceptar? No todos somos iguales, hay quienes nos acotan como las personas que somos. Hay quienes no nos aceptan y piensan que lo que queremos es hacer daño con nuestros comentarios. Exacto. Ok, ahora listo. Pero la respuesta que encontramos María y yo es volver a ese estado de felicidad a través del perdón. Volver a ese estado de felicidad, volver a ese estado de confianza, volver a esa paz emocional, a esa paz mental. Claro, cuando tenemos esa paz mental, ¿qué es lo que pasa, Carlos? Nos liberamos de esa angustia. ¿Qué es lo que pasa, Oriana? Vamos a estar tranquilos, ¿sí? Espiritualmente vamos a tener otra vibra, vamos a estar en otro mood a nivel espiritual cuando perdonamos, cuando nos autoperdonamos, cuando nos dan perdón también, porque el perdón es de dos. Puede que no lo den, pero es de dos. Porque en el caso que tú decías, la persona que está, ya no está acá, que pero está tú muerta. No lo sabes. Y lo mismo cuando tú tienes una situación muy difícil con alguien que no quieres que haga parte de tu vida, por X o Y motivo, porque rompió un límite y que esa persona no lo reconozca, pues tú no tienes por qué quedarte con eso adentro. O sea, tú lo puedes perdonar, pero pues no necesariamente vas a recibir una disculpa, ni vas a tenerlo en tu vida, ni nada por el estilo. Entonces, pues creo que no tiene que ser en ambas vías. Lo que sí es que el acto de perdonar tiene que ser auténtico y el acto del que perdona o el que quiere que lo perdonen también debe ser auténtico. Claro, eso sí. Pero pues el que no quiere, no quiere y eso no significa que el otro se tenga que quedar con eso adentro. Es cierto. Entonces, pues esto del perdón finalmente nos enseña a conocernos a nosotros mismos.
Eso es lo más importante de los procesos de perdón. Por eso nuestro live se llama Perdón y Sana, porque es que uno se está sanando. O sea, era lo que decía Margarita, tiene que ser genuino. Tiene que ser genuino para que sane, si no, no va a sanar. Exacto. Entonces, pues el perdón, así como la esperanza o la compasión o el aprecio, son emociones positivas, pues también hay otras emociones negativas. La venganza, la rabia, el odio, que son naturales o que hacen parte de nuestra naturaleza humana. Y lo vimos en el estudio, en la maestría que hizo María en Berkeley. Y lo ponen así, ellos tienen unas verdades. La verdad número uno es que el deseo de venganza es una característica incorporada a la naturaleza humana. La segunda verdad de ellos es que la capacidad de perdonar también es una característica incorporada a la naturaleza humana. O sea, tanto perdonar como vengarse hacen parte de la naturaleza humana. Sí, pero ellos explican que científicamente está comprobado que la naturaleza humana tiene más fácil activar el perdón que la venganza. Es decir, para activar la venganza tiene que esforzarse más. Sí, hay que prepararse, Entonces, hay que estudiar las movidas. Digamos que lo que es más natural en el ser humano es el perdonar. Sentido de perdonar, que más que una emoción es un acto, ¿no? Es como, mi mamá lo decía más arriba, y es un valor finalmente. Es un valor, de acuerdo. Y la tercera verdad que plantea Berkeley es, para hacer el mundo un lugar más indulgente y menos vengativo, no intente cambiar la naturaleza humana, cambie el mundo. Bueno, ahí tuvimos una disertación con María y le cambiamos una partecita a la premisa del investigador de Berkeley, y es basado en nuestros estudios y en nuestras prácticas de mindfulness. Como dice nuestro maestro, paz en uno mismo, paz en el mundo. A esa tercera verdad yo le agregaría esto: para hacer del mundo un lugar más indulgente y menos vengativo, primero paz en uno y después sí, paz en el otro. O sea, empiece por uno, como todos ustedes lo estaban diciendo en el chat. Empieza por uno. Claro, empieza por porque uno. Es que la necesidad de cambiar a los demás o de cambiar el mundo, y no estando todo en tus manos, te puede generar también sufrimiento. Entonces el objetivo es: maneja lo que tú puedes, que eres a ti mismo, y eso lo vas a irradiar a los que te rodean, y a los que te rodean a los que rodean a ellos, y eso se va irradiando al mundo. Esa es la teoría del mindfulness. Ok, entonces, según Berkeley, definimos el perdón de acuerdo al contexto de lo que yo crea que es el perdón, de lo que me hayan enseñado en mi casa, en mi escuela, de mis padres, lo que me hayan enseñado de lo que es el perdón. Porque ahorita hay un comentario, Fernando, que vamos a hacer ahorita, pero depende del contexto que yo esté. En términos generales, para Berkeley, se define como reducir y eliminar el resentimiento y la motivación a vengarse, según los estudios y las premisas de Berkeley. Entonces ya vimos la parte budista desde mindfulness, que es el perdón basado en la comprensión para entender el no sufrimiento. Las premisas de Berkeley, pues que son claras, pero empecemos por uno mismo. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que nosotros hemos visto, no solamente en nuestras vidas personales, sino en mi caso, por ejemplo, los pacientes, y en el caso de María, los pacientes que hacen meditaciones con ella. Exacto. Entonces, digamos que cuando lo vemos desde nuestras experiencias, como ya se los decíamos, que es el mindfulness y el Reiki, pues yo creo que, pues para mí uno de los procesos más sanadores es a través de la meditación, porque a través de la meditación encontramos respuestas, y además creo profundamente en que comprender al otro nos ayuda a sanar y a no alimentar como todas esas emociones negativas que nos genera el sufrimiento generado por el otro. Y desde el punto de vista del Reiki, pues yo creo que tú ahí nos puedes ayudar un poco más con lo que ves. De los pacientes que yo tengo que llegan al consultorio llenos de odio, de rabia, con intenciones de venganza, con planes para vengarse, porque es que tienen planes. Como dice Fernando,
con unas ganas de sacarse la espinita antes de perdonar, Claro. antes de perdonar. Y volvemos a la parte de Margarita, que es súper interesante, que es la parte genuina. Pues ahí no hay nada de genuino en sacarse la espinita y después sí perdonar, ahí no hay Sí, exacto. nada, nada que hacer. Eh, entonces estos pacientes pues llegan con unas frecuencias muy bajitas y pues la parte del proceso Ujú, empieza por revisarse y por hacer un diagnóstico interno de cuáles son esas emociones que lo ujú. están moviendo para sentir ese plan. Sí, voy a responderle a Oriana que nos dice que a veces el valor de perdonar termina siendo una desventaja con el ofensor que no reconoce sus errores y se vuelve una conducta reincidente. Y ahí yo creo que hay una ligera diferencia entre el acto, digamos que de perdonar o el acto de condonar o el acto cuando es algo, digamos, pues habría que ver el caso muy en detalle y creo que es un poco lo que le pasa a mí con sus pacientes, pero cuando hay cosas que para nosotros mismos son como límites que nos siguen haciendo daño y que no hay un clic en que la comprensión mía y del otro pueda ser equilibrada, Uh -huh. y esto lo hablo con personas con las que sostenemos una relación o con pues, personas que hacen parte de nuestro presente, hay que ir mucho más allá, ¿no? Claro. Y de pronto no necesariamente puede ser únicamente un acto de perdonar. Entonces, ahora, cuando es hacia personas en las que yo pues ya definí que ese es mi límite y no quiero que esa persona siga siendo parte y me siga haciendo daño o lo que sea, pues ahí ya es otro nivel, igual tengo que perdonar, pero Sí, digamos que esa persona ya no hace parte de mi presente. de Entonces, acuerdo. digamos que hay dos manejos bien distintos. Pero eso es eso es un caso claro, Oriana, de un vampirismo energético, por ejemplo. Uh -huh. Porque es reincidente, 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 reincidente. Eso es acá drenándote tu energía. Entonces, ojo, Sí, límites, o... acuérdense de los límites. Hay que poner límites y aprender a poner los límites. Exacto. Francisco nos decía que qué relación tiene perdonar y aceptar. Tiene toda la relación, Uh -huh. porque cuando tú aceptas el perdón, de hecho estás aceptando a la otra persona tal y como es. Sí, de acuerdo. ¿De acuerdo? Eh, Entonces sí tiene relación, porque estás aceptando la disculpa de esa persona, en su forma de ser, en su forma de actuar, en su forma de decir las cosas. Ahí hay un tema de aceptación. Si exacto. estás perdonando y no aceptas, el perdón ya llegó cojo. Uh -huh. Claro, ¿De sí, acuerdo? de acuerdo, pero es el perdón del día a día, ¿no? El Sí, sí, sí. perdón, no el que es una herida profunda Ok, que hay que sanar, digamos. de acuerdo. O sea, es decir, les voy a dar un ejemplo de la vida real. Digamos, Miguel a veces tiene una forma de decir las cosas que es muy fuerte y pues eso a veces nos genera discusiones, pero pues es algo que yo sé que es parte de su, o sea, no es que sea algo conmigo, es que es parte de su personalidad. Entonces sé que él hace un gran esfuerzo para corregirlo y para que no sea así, pero igual a veces pasa. Y eso no significa que yo diga como, ay, no, es que yo para qué lo perdono si siempre vuelve a caer en lo mismo. No, pues digamos que ahí hay un acto de amor de comprender que es parte de su personalidad. Y claro, si fuera uno de mis límites, pues entonces ya es otra cosa, porque es que cambiarle su personalidad sería un poco No complicado. sería no aceptación. Sí, exacto. Estaríamos en un tema de no aceptación. Bueno, saludamos a Ah, Luchis, sí. a Taricón. Saludamos Exacto. a Luchis, un abrazo a Luchis y a su queridísima hermana y queridísimo esposo. Exacto. Bueno, Entonces, sigamos. entonces digamos que el perdón, como les decíamos, no es condonar, no es olvidar, no es de no pasó nada, empezamos de cero porque esa no es una realidad. O sea, tenemos que reconocer que el, el dolor existe, y pues tenemos que hacer nuestro proceso interno para sanar. Por otro lado, el perdón es casi como un regalo, es como algo que le damos, nos damos a nosotros mismos y le damos Es un al don. otro, es un don. Es un don. Asociado también, pues también se comprende como un valor, pero además es algo que podemos desarrollar, es Uh -huh. decir, es algo que podemos ejercitar, es algo que podemos entrenar. Entrenarnos en perdonarnos Exacto, y en perdonar. exacto.
Y cuando digamos, lo hemos experimentado, yo creo que he experimentado procesos de perdón bastante intensos y les puedo decir que no son procesos que hayan tomado, ay, sí, 6 meses, no, o sea, han sido procesos de años enteros, pero que finalmente eh, me han generado mucha paz, o sea, como mucha tranquilidad y algo que he aprendido es como a no como autoculparme por las cosas que haya podido permitir y demás, sino más bien cuando miro hacia atrás lo que veo es, oiga, pues qué bueno que esto me haya pasado, o sea, obviamente no hubiera querido que me hubiera pasado, pero pues eso me generó cosas positivas, quererme más, aprenderme a respetar, conocerme y pues finalmente también he tenido que hacer un proceso de perdón conmigo misma de haberme permitido muchas Claro. otras cosas. A mí me pasó, yo en mi juventud, uy, bueno, no sé, pero bueno, no, tenía unos temas que guardé por allá en el último rincón de mi cabeza, en el último archivador que estaba, en el último folder, yo guardé eso que me sucedió, eh, digamos que acudiendo al tiempo, el tiempo va a hacer su trabajo y eso ahí se va a quedar archivado. No, eso salió después de muchísimos años y Sí. las terapias que tuve, que me las hizo una profesional que se llama Lina Abril, eh, me ayudaron muchísimo en ese entonces, pero eso se vino a destapar después de muchos años. Exacto. Entonces, y se vino a destapar por otra cosa que no tenía nada que ver con lo que me había sucedido en mi juventud. Exacto. Y es porque muchas veces guardamos como debajo del tapete todas esas cosas que nos causan dolor y que pues nos generan un sufrimiento que no nos damos cuenta y finalmente pues en alguna situación de la vida se nos despierta. Y es Exactamente. que digamos que sobre todo lo hacemos es porque queremos liberarnos de algo, queremos lograr libertad a raíz de ese perdón que hacemos. Y también, pues muchas veces no lo podemos hacer solos. Y muy bien lo decía Miguel, o sea, yo no hice mi proceso de perdón sola, pues he estado acompañada de muchas personas, muchos maestros, muchas De guías gente profesional. en medio y no profesional Uh-huh. también, porque es que, como bien lo decía Miguel, cuando tú encuentras a esa persona que resuena para que tú puedas manifestar lo que te pasa, y pues, por ejemplo, mi mamá hizo parte de mi proceso de perdón y ella también me ayudó. Ella no es profesional en procesos de perdón, pero me ayudó. Por ejemplo, amigos que me iba encontrando en el camino y también gente profesional, incluso pues Miguel con sus terapias de Reiki y por supuesto todas las personas que nos acompañan en nuestro grupo de mindfulness han sido parte de eso. Entonces, Exactamente. digamos que cada uno encuentra su apoyo, pero pues por supuesto cuando son procesos de perdón muy profundos, hacerlo solo pues es bastante difícil. Claro. Liliana dice, transformar las heridas en enseñanzas es una forma de perdón. Claro, por supuesto. De ahí es donde aprende uno a conocerse uno mismo. Uh Y por -huh. eso es que uno se entrena en perdonar para conocerse a uno mismo. Exacto. Carlos Ardila nos dice, Ya lo perdoné. irónicamente, si eso es coloquial, ya lo perdoné, pero no lo voy a olvidar. Dios mío, esa es una perlita. Fernando nos dice, ¿qué tal si empezamos por perdonar al COVID-19? Mire, eso es tan profundo que merecería otro live. Pero si empezamos a perdonar el COVID-19, la tasa de contagio va a ser menos. Se los apuesto, sé por qué se los estoy diciendo. Pero excelente comentario, Fernando. Eh, entonces, pues sí, hay muchas formas de pedir perdón, de destapar o de liberarse a través del perdón. Me acuerdo que vimos una película, bueno, yo la vi hace mucho tiempo, una película que se llama Flatliners y vimos un remake hace poco. Esto era con Bueno, no importa. Julia Roberts, Kevin Bacon, el de Footloose, y Kiefer Sutherland. Se llama Flatliners. Es la historia de unos médicos, de unos jóvenes que estaban estudiando medicina y les dio por ensayarse
por ensayar quedarse muertos. Y entonces se inducían la muerte para ver la luz al final del túnel, todas estas cosas. Pero el resumen de la película es que cada uno, después de que se murió y volvió otra vez, empezó a tener pesadillas, empezó a tener visiones, empezó a tener un montón de cosas de su pasado, de cosas que hacían. Por ejemplo, había un médico que le hacía bullying a un niño. De cosas que ellos habían hecho que ellos no se habían perdonado. Exactamente. Ese es el mensaje de la película. Sí, que la dejaron ahí olvidada y que nunca pidieron perdón y nunca hicieron ningún acto de contrición, hicieron absolutamente nada, ni se perdonaron. Entonces había un médico que en su niñez le hacía bullying a un niñito. Y habían había otro médico que era súper mujeriego. Y empezaron a tener todas estas visiones, y se dieron cuenta que a través del perdón, sus visiones y sus pesadillas y todo lo que les estaba pasando se empezaron a disminuir y a borrar. Tanto así que uno, pues en la película, fue y le pidió perdón a ese niño ya grande, un adulto. El otro personaje fue y le pidió perdón a una chica que la dejó embarazada y nunca se entendió el tema y fue y le pidió perdón. Y así nunca más volvieron a tener el tema. Entonces, fíjense cómo estas fases del perdón simplemente se van despertando. Claro, y ahí está el mensaje, es perdonarse a uno y perdón. Y pues puede que el otro no lo hubiera perdonado, pero finalmente hizo su acto de perdón propio y eso es lo más importante. Lili nos hace una pregunta, es transformar las heridas en enseñanzas, ¿es una forma de perdón? Y sí, finalmente las heridas se vuelven una cicatriz cuando las sanas a través del perdón y pues finalmente es una enseñanza. Claro. Que te hace Oriana nos dice, o sea que lo que no se resarce se vuelve un karma. No necesariamente, Oriana. Pues no sabemos, o sea, hay distintas teorías y pues nosotros no somos expertos porque pues también existe toda la teoría del karma en que tú pagas todo lo que haces y demás y pues no podríamos decir que eso no es cierto. Okay. Pero basada en esa teoría de que el karma es lo que tú vas a pagar. Pues, porque existe también el karma bueno y que tú compensas y que no, pero pues eso son teorías finalmente, o sea, digamos que yo creo que nosotros nos quedamos con la parte del presente y de la realidad, o sea, es decir, y pues sí, digamos que una forma que nos da a veces tranquilidad es como pensar que bueno, al final el otro si no me pidió perdón pues lo va a pagar, pero pues digamos que quedarnos con esa teoría se vuelve un sufrimiento también propio porque puede que ni siquiera lo pague y no lo sabemos, o ni en esta vida ni en la otra, o depende de tu creencia, entonces pues... Y si vamos a hablar del karma, también, Oriana, tendríamos que hablar del dharma. Eso es otro tema. Pero podríamos hacer un live del karma y del dharma. Bueno. Ok. Entonces, nada, pues hay muchas teorías sobre el perdón. Y finalmente, el mensaje es, el perdón es un don, un valor, algo que nos genera tranquilidad, alegría, felicidad, que nos ayuda a sanarnos a nosotros mismos, que nos ayuda a estar en paz con nosotros y con los demás, y que científicamente tiene consecuencias muy positivas para nosotros físicamente. Reduce la presión arterial, florece la esperanza, el amor, el estado físico mejora, los niveles de estrés mejoran. Entonces, pues a perdonarse y a perdonar. Exacto. Mire, también hay muchas técnicas, además del mindfulness, hay otra que seguramente ustedes han oído que viene de la Polinesia, que viene de Hawái, que es el Ho'oponopono. El Ho'oponopono en su traducción es hacer lo correcto, es enmendar un error. Eso es lo que significa Ho'oponopono. Y es, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Eso es el Ho'oponopono. Se puede volver un mantra también. Es un mantra. Y es un mantra. Sí, es pero pues las sugerencias lo pueden volver un mantra hacia una persona, hacia una situación, hacia un jefe, hacia un familiar, hacia uno mismo. Lo pueden hacer perfecta y funciona. Sí. Puede llamar a María y que le pase la meditación meta. O que le ayude en un proceso de perdón a través de las meditaciones. Puede llamarme a mí y hacemos unos procesos a través del Reiki y vemos estas energías que hacen que usted pueda tener esa energía de perdonar y de perdonarse. Entonces hay muchas terapias, Simplemente
quisimos ver un repaso desde 3 corrientes, desde la parte budista, desde la parte científica o de la parte occidental, más o menos, y desde la parte personal de nosotros. Y bueno, queremos darles las gracias a todos por estar aquí con nosotros. Recuerden que estaremos todos los miércoles a las 7, ahora desde este nuevo espacio que nos llena de alegría. Si tienen preguntas, dudas, cualquier cosa, no duden en contactarnos, en escribirnos. Ya publicamos el ejercicio de mindfulness de esta semana, no se lo pierdan. Y bueno. Y acuérdense que el perdón fortalece, fortalece, fortalece. Entonces, no es de blandengues. No. Bueno, muchas gracias a ustedes por compartir su conocimiento. No, ni más faltaba, Oriana. Para nosotros es un placer estar con ustedes. Todos los miércoles a las 7 de la noche estamos en simultáneo por Facebook y por Instagram. Gracias. Acuérdense que la buena vibra se contagia. Nos vemos el próximo miércoles en otro capítulo.